Y bien, como hemos dicho, pues estamos en Jueves Santo y para de alguna manera estar a tono con esta fecha tan importante desde el punto de vista religioso, hemos invitado a dos personas muy distinguidas para conversar acerca de el significado, el balance del pontificado del Papa Francisco. ¿Qué es lo que le está aportando a la Iglesia? ¿Qué podemos decir después de un año, algo más de un año ya de su pontificado? Estamos entonces con el padre Rafael Fernández Hart, que es decano de la Facultad de Teología y Ciencias Humanas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que es una universidad católica jesuita, como sabemos. Y estamos también con el doctor Luis Solari, que es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sede Sapiense, que es una universidad que está en el Cono Norte, y es una universidad de la diócesis del Cono Norte, ¿no es cierto? Bueno, estamos acá con representantes de dos universidades católicas, pero no de la Universidad Católica, no de la PUC, sino de otras dos universidades muy importantes, muy serias además. Bien, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en la Organización de Universidades Católicas de América Latina hay como 100, pero las universidades e institutos católicos en América Latina son exactamente 220, solo en América Latina. Y tomando América del Norte llega como a 500 y en el mundo somos como 1000 en la Federación Internacional de Universidades Católicas. Es la red educativa universitaria más grande del mundo. Y Ruiz de Montoya pertenece a la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina solamente, que también son en un buen número. O sea, siempre la Iglesia Católica ha estado o sea que en América Latina, ¿cuántas hay? ¿200? 220 universidades e institutos católicos o de inspiración católica. Por ejemplo, la sede Sapiense, que está en el Cono Norte, ¿cuántos alumnos tiene? Alrededor de 8.000. 8.000. En 13 años, ¿no? Y está construyendo ¿Y campus. cuántas facultades tiene? Tiene 6 facultades. 6 facultades. Sí, sí. La Ruiz de Montoya tiene como 10 facultades, creo. Sí, no, facultades 3, 10 carreras diferentes. 10 carreras. 10 carreras. No es lo mismo que facultades. No, ya. las facultades agrupan un conjunto de carreras. Entonces Ya. estamos con 3 facultades por ahora y todavía estamos, 1.500 alumnos más o menos. Estamos arrancando, tenemos menos tiempo. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? Estamos en nuestro 11º año. Ya. Deberíamos casi contemporáneos. Casi hemos nacido juntos. Pero han tenido mucho más éxito Más el Cono Norte que los jesuitas. Vamos a mudarnos al Cono Norte ahora. Bueno, la diferencia es que ahí está el Perú, pues ahí está el Perú. No, la nuestra es una universidad popular, 70% de los chicos vienen de escuelas públicas, ¿no? Entonces, pero es pagada. Sí, pero de escuelas públicas, de bajo costo, educación humanista cristiana, y básicamente ese fue el objetivo del obispo, que es franciscano capuchino. Entonces, mira, se va cerrando, ¿no?, este círculo de esta entrevista que te agradezco personalmente y a nombre de la universidad. El padre que es jesuita y de la Universidad Jesuita, yo soy exalumno jesuita y vamos a hablar del Papa Francisco, Papa que es Francisco, jesuita, el primer Papa. Bueno, entonces esto hemos querido traer a alguien que no sea jesuita. Otro que no sea. Bueno, francamente, me he equivocado en la selección. En Iglesia Universal. Universal no, hay importantes diferencias. Bueno, hablemos del Papa precisamente. Él, digamos, lo que lo ha distinguido de los papas anteriores, sobre todo el anterior, es su estilo, un estilo distinto que de alguna manera recupera los valores fundamentales de la pobreza, la humildad, ¿no es cierto? Hago simplemente esta frase introductoria, pero quisiera que ustedes desarrollen qué es lo que está aportando en esencia el Papa, qué diferencia está introduciendo él. Bueno, en primer lugar, gestos. Me recuerdo que hace mucho tiempo conversaba con un jesuita precisamente y me decía, ¿tú te acuerdas del Papa Juan XXIII? El primer gesto que hizo fue quitar la silla gestatoria. Pero claro, hay gestos que van comunicando cosas, hay gestos que realmente se convierten en un mensaje. Y este Papa, desde que comenzó, ha acumulado un conjunto de gestos. Y yo, la verdad, cuando veo estos gestos, pienso, no se trata solo de cuestiones externas, porque cuando veo el tipo de gestos que realiza,
yo me siento desafiado. Y probablemente la mayor parte de cristianos dice, ah caramba, aquí hay algo que me interpela, hay algo que me está diciendo el Papa con estos gestos, cuando abraza a alguien, cuando se acerca a una persona necesitada, etcétera. Entonces lo primero que diría, pero de manera bien externa, ¿no? Gestos. Después, bueno, vamos a ir conversando, ¿no? Pero luego estos gestos van a provocar también un cambio en manera de ver en la política, en la gestión política de la Iglesia. Pero lo primero que diría es gestos que son mucho más que solo cuestiones externas. Bueno, de hecho, claro, el Papa, por ejemplo, no vive en los aposentos papales, sino modestamente en el hotel Casa Santa Marta, que es un hotel donde van los obispos. Es una residencia. Una residencia, digamos, y vive junto con otros obispos que van ahí. Esa es la residencia que está adentro de las paredes de la Santa Sede. Hay otras residencias que están fuera, ¿no? De acuerdo. No anda pues en el Super Mercedes, creo, sino un auto común y corriente. Este Papa tiene tres principales vertientes. La una es que él no es nieto de italianos, es hijo de italiano. Entonces, tú has visto hablar a cualquier italiano, y él es un trabajador ferroviario, el Papa. Entonces él es un italiano de pueblo, campechano. Entonces, hablan con las manos. En Italia se habla con las manos. Tú vas a hablar... Con razón no golpea, ¿no? Con razón no golpea, porque las manos las usan para hablar, no golpean. Yo he visto que se gritan, pero nunca van a las manos. Es una cosa increíble. Él es de familia, viene de una familia de comunicación gestual. Dos, jesuita. Él es un papa que es jesuita, tiene un voto de pobreza. ¿Están haciendo propaganda a los jesuitas? No, tiene un voto de pobreza intenso, por supuesto los franciscanos también, pero además él le toca en sus ministerios. Él no es un papa académico, no es un papa del Departamento de Estado, ¿no? Él es un sacerdote, un obispo, un cardenal que es prácticamente un cura de trinchera. Así como tienen ellos allá, hay una película con Darín sobre los curas villeros, ¿no? Los curas de las barriadas, en donde lo matan al final al actor. Y tercero, bueno, es un papa latinoamericano, pues, y acá se habla con el sentimiento. O sea, no hay un latinoamericano que no exprese cuando habla todo lo que es, ¿no? Entonces, estas tres vertientes colocadas en el contexto de papas europeos, tú las pones en una balanza y tiene que haber algo que es un papa distinto, no diferente, cuidado, pues él sigue siendo un cardenal, él tiene una fidelidad al magisterio, a la enseñanza, a la tradición de los santos padres, pero es distinto. Y su distinto es básicamente, no es distinto solamente en la conducta externa. Si uno lee esta encíclica, el Evangelio de la Fe, Jesús, ¿no? Él es un papa que además, esta encíclica revela que es un papa y sacerdote contemplativo. Tiene una vivencia muy fuerte e íntima de la presencia de Dios en su vida y en la vida de los demás. Y eso obviamente se va a reflejar en los actos externos cada vez más fuertemente que lo externo, ¿no? Él dijo alguna vez que él era un papa pobre. Para los pobres, algo parecido. Pero usted ha mencionado que él constituye un desafío para todos en la Iglesia. Me imagino que también para muchos obispos y para la jerarquía, digamos, ¿no? Por ejemplo, él destituyó al obispo de Limburgo, Alemania, por haberse construido un palacio de gran lujo, en fin, ¿no? Entonces, y él es un hombre que camina pues por las calles, se acerca a los pobres, se acerca a los menesterosos, es un hombre que de alguna manera recupera, va a las fuentes de la vivencia cristiana, más primordiales. ¿Eso está introduciendo cambios en la Iglesia, en la jerarquía, en los obispados? ¿Está produciendo cambios o todavía no se notan? Digamos, ese espíritu nuevo de pobreza, ¿está influyendo? Pienso que sí. De hecho, una de las primeras frases que sacaron casi como eslogan fue "cuánto quisiera una iglesia pobre para los pobres". Y eso se convierte para mí, por lo menos, creo yo, en un programa de vida y un programa de ejercicio de su papado.
Los cambios en la Iglesia no llegan de la noche a la mañana. Por otra parte, hay que entender que estamos hablando de una institución con una enorme tradición, una Iglesia que tiene una larga historia, y evidentemente tanto más historia tiene, tanto más lenta, por decirlo de alguna manera, va a ser los cambios. Pero en manera de ver, algunas cosas van cambiando. El Papa lo primero que ha hecho es mirar hacia el Evangelio, volverse hacia el Evangelio, que son las fuentes efectivamente, y cuestionarnos desde el Evangelio. Entonces, hay manera de ver el hecho de que, por ejemplo, hoy en día un montón de personas que fueron cristianas y que dejaron la Iglesia y que hoy vuelvan, como ocurre en Estados Unidos, en Europa, en la América Latina, muestra que está poniendo en movimiento a la gente. Y la pone en movimiento de verdad. Ahora, la pobreza siempre ha sido algo corrosivo, ¿eh? La pobreza es algo que puede incomodar. Y hay manera de ver lo que ha hecho el Papa, en primer lugar, cuando habla de pobreza, es subrayar su carácter espiritual. ¿Qué significa eso? Significa que no podemos permanentemente estar confiando en las cosas que tenemos, en las cosas que tenemos a nuestro alcance, en las posesiones, en la riqueza, etcétera, sino que es solo en la pobreza donde podemos experimentar la verdadera confianza, ¿no? Hablamos mucho del Evangelio. El Evangelio supone confiar. Entonces, lo que dice el Papa cuando dice pobreza, no solo quiere decir pobreza material, sin duda, material, pero sobre todo volvamos los ojos a esta confianza original, ¿no? Que es, bueno, así como los gorriones, ¿no? Que no cosechan y sin embargo tienen que comer, ¿no? Como dice el Evangelio. Creo que por ahí va mis primeras impresiones respecto de lo que va haciendo el Papa. Y creo que lo está haciendo y está cambiando la Iglesia. Yo empiezo a escuchar discursos que cambian dentro de la Iglesia en general, no solo en el Perú, en América Latina y en otros países. Y yo veo eso con mucha esperanza en todo caso. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Tu vida en modo Smart con el Samsung Galaxy Lite de Claro. Aprovecha y cámbiate ya.